No, bienvenidos para todos. Muchas gracias por estar aquí este es el sexto webinar de la serie de este año de White Latinoamérica. Pues estamos organizando un séptimo webinar de cierre de año. Y bueno, estamos muy contentos de contar con Juan Miguel Quima. Juan Miguel es apasionado por la innovación, la tecnología y la economía circular, es empresario, consultor y speaker, enfocado en gerencia de la innovación, en el diseño y desarrollo de modelos de negocio en la economía circular y en estrategias de marketing digital y growth hacking. Pues hoy nos reúne precisamente todo este tema alrededor de cómo potencializar el marketing digital para las Research Technological Organizations, que hacemos parte de Wytro. Y por eso pues es muy pertinente su presencia. Juan Miguel es el fundador y gerente de Impulse SAS, Agencia de Innovación Circular, y socio de Inciclo SAS, firma de consultoría en economía circular y cambio climático, donde lidera proyectos de economía circular y análisis de ciclo de vida. Hace parte del equipo de expertos en innovación y productividad del CTA, y es docente del curso de Innovación Sostenible, la Maestría de Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, Juan Miguel, por estar aquí, por compartir todo ese conocimiento que tienes con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, nada, adelante y bienvenido. Marta, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes en esta mañana esta breve charla introductoria 360 alrededor del marketing digital. Me presento rápidamente. Lo poquito que me deja Marta para contarles es que yo soy un desarrollador de startups circulares y básicamente me enfoco en todo ese proceso de investigación e ideación de startups, construcción de soluciones y lanzamiento al mercado de esas startups, que básicamente es lo que hacemos en Impulse. He tratado de combinar la tecnología, la innovación y la sostenibilidad para crear esos negocios que son los negocios del futuro, que dan respuesta a esos retos del presente y esos retos del futuro. Más allá de la formación que seguramente nos iremos conversando al respecto, hoy les quiero contar acerca de 5 ejes temáticos. Megatendencias, porque son importantes en el marketing digital, megatendencias sociales y tecnológicas, conceptos clave del marketing digital, estrategia digital, cómo configurarla, qué debemos tener en cuenta, canales digitales, cómo se articulan en esa estrategia digital y unos ejemplos de aplicación muy concretos. Quiero ante todo darles una visión muy integral de lo que es el marketing digital, cómo a nivel estratégico tomamos decisiones prioritarias, porque en cierta manera cuando hablamos de marketing digital, el 70% de las personas piensan en redes sociales. El 70% de las personas me dicen es que yo no tengo recursos o tiempo o equipo dedicado para hacer contenidos. Y el marketing digital es mucho más que eso. Sobre todo porque hoy por hoy, dentro de esas megatendencias, hay una en particular que se llama omnicanalidad y la mayoría de usuarios queremos la misma interacción en todos los canales en el menor tiempo posible. Eso nos implica que como empresas estamos llamados a algo más. Muchas de nuestras organizaciones que trabajan en temas de investigación e innovación no tenemos la capacidad de respuesta de lo que realmente hoy está sucediendo para entregarle un valor diferencial a nuestros stakeholders. Bueno, tengo aproximadamente 1 hora, les voy a dar mucha información. Sin embargo, esta presentación es de ustedes. Quien quiera la presentación puede hablar con Marta y con el mayor de los gustos se la haremos llegar. En cierta manera, ¿qué es el marketing? Cuando hablamos de mercadeo, muchas veces la gente piensa que es algo nuevo, que en cierta manera es algo muy novedoso. Y en cierta manera el mercadeo como hoy lo conocemos viene después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando nos vamos a las dinámicas de lo que implica el mercadeo, ha sido algo que ha estado en la historia de la humanidad. Desde todo el desarrollo económico de 1500, 1400, por ejemplo, en todo lo que en ese momento era la ruta de la seda, desde China hasta España,
Y si nos vamos más atrás, cuando el ser humano empieza a utilizar por primera vez el fuego en su vida cotidiana, estamos hablando de 100.000 años atrás, en ese momento de la historia hay un intercambio de bienes, porque no todos sabían prender el fuego, algunos eran muy buenos cazando, otros eran muy buenos preparando la comida, otros eran muy buenos cuidando el lugar donde vivían esas pequeñas comunidades, y ahí empieza la primera distribución del trabajo. En ese momento histórico ya se está hablando de marketing, porque hay un intercambio de habilidades. A lo largo de la historia y en las diferentes revoluciones que se han presentado en la historia, ese concepto de intercambio de bienes y servicios para satisfacer una necesidad ha estado vigente, porque el mercadeo en cierta manera está asociado a una sola realidad: cómo nosotros como seres humanos satisfacemos nuestras necesidades. El asunto clave es que en satisfacer esas necesidades hay un lugar físico o intangible donde nosotros accedemos para satisfacer esas necesidades. Ahora aquí la pregunta clave es: nosotros como organización de investigación, de tecnología, de innovación, ¿qué necesidades satisfacemos? ¿A quiénes se las satisfacemos? Y seguramente como somos organizaciones que tenemos mucho tiempo trabajando en lo que hacemos, esa respuesta posiblemente la hicimos hace mucho tiempo. Pero hoy la primera invitación que les tengo es: empecémonos a preguntar de nuevo quiénes son verdaderamente esos stakeholders, cuáles son las necesidades que yo estoy solucionando como organización y en cierta manera de qué forma yo se las entrego de forma accesible a esos diferentes stakeholders. Vamos a entrar un poquito más en detalle en el tiempo, pero básicamente cuando hablamos de marketing digital no es otra cosa que utilizar un canal digital para que alguien que es mi usuario, mi cliente, mi beneficiario, sepa que yo tengo lo que esa persona necesita para solucionar su necesidad. Y esa es la mínima expresión de lo que es el mercadeo, ¿cierto? Que el otro sepa que yo tengo lo que el otro necesita. Pare de contar. Y en ese orden de ideas, ¿por qué les quiero hablar de megatendencias sociales y tecnológicas? No voy a entrar en detalle en esto. Esto es para otro taller completo. Pero resulta que la forma como nosotros nos comunicamos como marcas, la forma como nosotros vendemos, la forma como entregamos ese valor a la sociedad, depende mucho de esas transiciones sociales que en la mayoría de los casos están totalmente lideradas por la transición tecnológica. Y cada vez la brecha social y tecnológica es más grande, porque lo que está sucediendo a nivel de accesibilidad en tecnología realmente no está llegando a toda la base de la pirámide a nivel social. Y se están generando poco a poco unos cambios de comportamientos al punto que no es lo mismo venderle cualquier cosa, un taller, un libro, una investigación, una experiencia, lo que ustedes quieran, a una persona centennials que tiene menos de 24 años, a una persona millennials que tiene entre 26 y 34 años, 35 años, o a una persona mayor a 34 años, porque la brecha tecnológica es totalmente distinta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes utilizan TikTok en su vida diaria? Yo les aseguro que muy poquitos utilizan TikTok en su vida diaria, porque TikTok está más pensado para esas nuevas generaciones. En ese sentido, cuando nos vamos de pronto a YouTube, YouTube es el segundo buscador del mundo, y cuando nos vamos a Facebook, Facebook, ¿quién utiliza Facebook hoy? ¿Cierto? Pues, o sea, realmente las personas por encima de los 40 años son los que utilizan Facebook, entran cada nunca, no interactúan, simplemente ven lo que la gente está haciendo, pero no hay una interacción, como de pronto Instagram sí es más para millennials. Personas menores de 34 años representan el 80% de los que utilizan Instagram, solamente hablándoles de las redes sociales. O cuando nos vamos a un ejercicio de entender la gente hoy dónde está buscando, ¿cierto? Nos damos cuenta que TikTok está alcanzando a Google. O sea, el buscar en las redes sociales qué quiero hacer, qué quiero cocinar, qué restaurantes existen, qué ropa comprar, ¿cierto? Ya no estamos buscando tradicionalmente el buscador, sea Google, sea Yahoo, sea Bing, sino que estamos buscando directamente en las redes sociales. ¿Y eso por qué? Porque en cierta manera la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, la democratización de los datos, tecnologías de salto, la globalización, son tendencias sociales que hacen que las personas cambien sus hábitos de consumo.
En ese sentido, estas megatendencias es un estudio que realiza la firma Cajar Global de Francia y ellos tienen un compás o una brújula de tendencias 2025 y básicamente las tendencias las dividen en ocho megatendencias. La sociedad inteligente, entonces eso implica que las ciudades cada vez están asumiendo más datos abiertos y una infraestructura tecnológica 5G que brinda mucha más velocidad al acceso a información, el Internet de todo, ya no hablamos del Internet de las cosas, sino que el Internet ya está en todo y hablamos de experiencias inmersivas. Entonces, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque entonces, ¿cómo le van a entregar sus productos, sus servicios, sus investigaciones, en cierta manera, su valor organizacional a esos usuarios, a esos clientes, que en la mayoría de los casos son organizaciones B2B? Ustedes son una organización B2B, pero en ese orden de ideas, dentro de esa organización B2B, hay una persona que cumple con un perfil de usuario o que cumple con un perfil de cliente comprador o que es el tomador de decisiones. Todo lo que nosotros hacemos a nivel de marketing digital está pensado para esa persona, y entender esas megatendencias lo que me va a permitir es entender el por qué, el cómo y el qué le voy a entregar. Les pido un momento, por favor. Perfecto. Segunda megatendencia, transformación digital. Realmente cada una de las ocho megatendencias tiene mucho de la transformación digital. Sin embargo, específicamente en este estudio se habla de esa omnicanalidad, de la transparencia radical, y de hecho Google tiene unos criterios muy altos a nivel de publicidad, a nivel de desempeño de una página web, velocidad de carga, política de tratamiento de datos personales, términos y condiciones de uso, porque en cierta manera nosotros hoy como usuarios queremos que las marcas sean más transparentes, y esto está relacionado también con el greenwashing, porque en cierta manera cuando nosotros hablamos de que un producto es sostenible, pero no lo soportamos con ningún dato, simplemente porque nuestro empaque es de cartón, empezamos también a hablar de algo que el cliente ya no le cree. Es sostenible, no. Necesitamos entonces, al ser transparentes, que hace parte de esa megatendencia, necesitamos que nuestras comunicaciones estén soportados en datos, en hechos y en cifras. ¿Eso qué nos va a implicar? Ya no me basta decir que mi producto es sostenible, yo tengo que decir la huella de carbono de mi producto es esta. La huella de agua de mi producto es esta. Los materiales fueron obtenidos de tal fuente. El porcentaje de material reciclable de este producto es este. La comunicación hacia el bienestar o la salud del usuario. Son muy poquitas las marcas en el mundo, que sé que uno de los miembros de Whitero es Ainia en España. Ellos son líderes a nivel de la industria de alimentos y en desarrollo de productos. Y en ese orden de ideas, son muy poquitos los productos en el mundo que la tabla nutricional dice la verdad o dice la información completa para que el usuario tome una decisión informada. Y bueno, entramos en una discusión un poquito filosófica sobre las brechas de mercado, y es que dentro de la dinámica de mercado se asume que el cliente tiene toda la información. O sea, el mercado, o sea, de entrada en las dinámicas de mercado tomamos decisiones conscientes de compra porque tenemos toda la información del producto. Eso es absolutamente mentira. Nosotros no tenemos toda la información del producto, y parte de los retos que hoy tenemos con la trazabilidad, con la data, con el acceso a la información, es darle toda la información al cliente para que tome las mejores decisiones, sea en una consultoría en innovación, en una consultoría en prospectiva tecnológica, sea en un estudio de materialidad que deseemos realizar, sea en cualquiera de los servicios que nosotros como organizaciones ofrecemos. Acceso a una plataforma tecnológica de medición de huella de carbono, acceso a una plataforma de georreferenciación, lo que sea que ofrezcamos en nuestras organizaciones, tienen que comunicarse de una forma mucho más transparente y utilizando en cierta manera las herramientas tecnológicas. Otra de las megatendencias, mejor por diseño, educación para llevar. Ya los sistemas de educación no son los mismos. Las universidades en 20 años posiblemente su modelo de vida va a ser totalmente distinto, y eso nos va a implicar en cierta manera
que la forma como formamos a nuestros empleados, formamos a las comunidades, va a ir mucho más allá de decir vamos a montar un curso virtual. Liderazgo creativo. Nos enfrentamos a una nueva diversidad, a ciudadanos del mundo, a una cuarta revolución industrial que está muy enfocada en la optimización y que está muy enfocada en el aprendizaje de cómo la tecnología va a mejorar la calidad de vida de las personas, y eso pone grandes retos sobre los equipos de trabajo. Tecnología mejorada que tiene que ver con data, democracia de los datos, confianza distribuida, por ejemplo, utilizando blockchain. Y hay tecnologías de salto, que son tecnologías que cambian radicalmente la forma de hacer las cosas. O hablamos de salud y calidad de vida, donde la tecnología también está presente. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? La forma como van a vivir las personas en 10 años es totalmente distinta a la forma como hoy vivimos. Eso pasa por el ciclo de aceleración tecnológica, y si pensamos cómo vivíamos en el año 2000 a cómo vivimos hoy en el 2023, nos damos cuenta que hay muchas cosas que cambiaron, ¿cierto? Y la forma como ustedes compraban un televisor en el 2000 no es la forma como hoy van a comprar un televisor. La forma como en el 2000 ustedes buscaban una firma de consultoría que les ofreciera una consultoría en gestión de la innovación, o un estudio de mercado, o un estudio de prospectiva, no es la misma forma como hoy lo haríamos. Y esto tiene que ver básicamente con estos cuatro aspectos de lo que hoy es el marketing digital. Hablar de marketing digital no es otra cosa sino un conjunto de estrategias que me permiten atraer de forma voluntaria al consumidor, porque en cierta manera yo le estoy entregando algo de muchísimo valor que el otro quiere, y en ese entregárselo yo genero unas interacciones que me permiten relacionarme con esa organización que es mi cliente, o con esas diferentes organizaciones, o con esos diferentes stakeholders, y mantenerlos en un flujo de nutrición para que los negocios se puedan dar de otra manera. Y que para eso hay cuatro grandes ejes: el consumidor y la forma como ese consumidor compra, los embudos de venta, los contenidos y los canales digitales. Y todo esto está fundamentado en estrategia, data y tecnología. Ya no estamos hablando de un marketing digital que piensa solamente en publicar en redes sociales de forma muy chévere, muy consistente, que en cierta manera mi marca se vea bien en las redes sociales. No, ya no estamos pensando en eso, porque el marketing digital se ha vuelto una herramienta totalmente estratégica para el logro de los objetivos organizacionales, porque me está vinculando tres áreas: servicio al cliente, marketing y ventas. Anteriormente no era así. Anteriormente solamente el marketing se encargaba de atraer posibles clientes, ventas se encargaba de hacer la venta, y servicio al cliente se encargaba de hacer todo ese seguimiento a clientes. Vamos a entrar en detalle en cada una, poniéndoles algunos ejemplos, y vamos a pasar a revisar cómo funciona la estrategia digital y cómo la vamos a estructurar. El primer paso, que básicamente es ese proceso de compra del consumidor, parte por la pregunta: ¿quién es nuestro público? Yo sé que muchas de las organizaciones que hacen parte de Wipro trabajan por licitaciones. Licitan un proyecto, ese proyecto se lo pueden ganar o no, pero también buscan otras fuentes de financiación que no dependan de las licitaciones en proyectos. Será un taller, será un servicios educativos, generación de conocimiento y monetización de esos conocimientos en investigaciones, en publicaciones, en papers. En ese sentido, ¿quién es el público? ¿Quién es el público? Porque en cierta manera nosotros como organizaciones muchas veces pensamos los públicos en segmentos o en grandes nichos de negocios. Y cuando hacemos el ejercicio a detalle nos damos cuenta que cada servicio en la organización tiene un público, que cada taller tiene un público, que cada investigación tiene un público diferente. Y que en ese sentido mi estrategia se tiene que construir para esa persona, y tiene una razón de ser. Yo necesito que ese cliente o que ese grupo de interés haga algo que yo quiero que haga, no simplemente poner una publicación y esperemos a ver a quién le sirve. ¿Por qué? Porque a pesar de que en muchos casos somos organizaciones grandes, los recursos no son ilimitados.
nosotros tenemos que disponer de los recursos de la mejor forma posible para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Y eso ya pone una brecha frente a los resultados que se esperan. Nosotros, cuando hablamos de públicos, desde una lógica tradicional de mercadeo, estamos hablando de quién es el cliente comprador o el buyer persona, ¿cierto? Y es una persona ficticia que representa a un grupo de personas o a un nicho de clientes. Cuando hablamos de B2B o ventas a empresas, vamos a pensar dentro de esa empresa quién es el que tiene la necesidad de los servicios o de las investigaciones que yo le ofrezco. ¿Eso qué me implica? Que pueden ser organizaciones públicas, pueden ser organizaciones privadas, pueden ser fundaciones, organizaciones no gubernamentales, pero yo necesito perfilar, yo necesito crear ese cliente comprador a un nivel de detalle que normalmente no estamos acostumbrados, porque para nosotros es fácil decir, voy a trabajar con licitaciones de las agencias de cooperación internacional. Ah, listo, súper. Voy a empezar a mirar, a montar un sistema de prospectiva de convocatorias y voy a empezar a licitar, ¿cierto? Es la forma, por lo menos, como en CTA muchas veces trabajamos. Y eso nos implica en ese sentido que yo no tengo que estar pensando en quién es mi cliente comprador, quién es el que toma la decisión de contratarme dentro de esa agencia de cooperación internacional. Pero resulta que en la medida en que yo conozca el perfil de la persona que evalúa las convocatorias, de la forma como a las agencias de cooperación les gusta que montemos los planes de monitoreo, que la forma como a las agencias de cooperación les gusta que se redacte la ficha de aplicación técnica, ¿cierto? Si nosotros entendemos esa persona que revisa, lo tenemos perfilado, sabemos que le gustan los indicadores de una manera, sabemos que le gusta el desarrollo del cuerpo de una manera, sabemos que le gusta, ¿cierto? Ya nosotros lo tenemos perfilado, la forma como nosotros interactuemos va a ser totalmente distinta. Ahora bien, ¿cómo se construye un cliente comprador? Ese cliente comprador vamos a ponerle un nombre. Una vez se le ponga el nombre, se le pone la edad, el cargo, la personalidad. Se trata de definir a detalle qué le gusta, qué no le gusta en relación a nuestro producto y servicio. Cómo se viste, a dónde va a comer, esa persona con quién se relaciona, qué hace en sus tiempos libres. Ya no estamos hablando simplemente de un nicho estratégico o de un segmento de mercado. Estamos hablando de un representante de ese segmento. ¿Y por qué? Porque nos permite que nuestra estrategia de contenido, que la elección de nuestros canales y que la inversión de los recursos publicitarios estén más enfocadas. Por ejemplo, sector alimentos. Yo quisiera venderle mis servicios de investigación y gestión de la innovación al sector alimentos. En Colombia, el sector de alimentos tiene pymes, medianas empresas y grandes. Y ustedes dirán, a mí no me interesa trabajar con las pequeñas, con los pequeños empresarios que tienen una plantica de transformación de alimentos. A mí no me interesa, a mí me interesan las grandes porque tienen los recursos para invertir en gestión de la innovación. Listo, entonces, dentro de esa gran empresa, pongamos un ejemplo en Colombia, que es el grupo Nutresa, ¿con quién tengo que hablar? ¿A quién le tengo que hacer la propuesta? ¿Ese coordinador es el coordinador de compras? ¿O si yo le estoy ofreciendo una ecoinnovación, será el coordinador de sostenibilidad y gestión ambiental? ¿O si le estoy ofreciendo un sistema de prospectiva y vigilancia tecnológica, será entonces el coordinador de innovación? ¿O si es el de tecnología porque le estoy ofreciendo una nueva tecnología, será el coordinador de tecnología? ¿O voy a hacer un desarrollo de producto, necesito hablar es con el jefe de producción o con el área de investigación y desarrollo? Y ahí es donde yo los invito a que hagan un ejercicio de detalle por tipo de organización, quiénes son los perfiles de personas con los que tenemos que comunicarnos y diseñar la estrategia. Pero cuando hablamos de un enfoque más de sostenibilidad, el marketing digital no está pensado solamente hacia el cliente final que me compra un producto, un servicio o un infoproducto, sino que está pensado para todos mis grupos de interés y cómo a través de canales digitales yo voy a desarrollar la relación con esos stakeholders. Eso me puede implicar que yo en mi junta directiva tengo miembros del sector público o tengo miembros del sector privado y en ese orden de ideas yo puedo pensar, yo me voy a relacionar con ellos a través de unos informes automatizados del estado de los proyectos a través del email.
Y es un informe que yo tengo totalmente automatizado con Power BI o con Google Data Studio, con el Looker de Google Data Studio, y lo automatizo para que a través del email todos los meses, el día 5 de cada mes, le llegue ese correíto con el informe. ¿Cierto? Simplemente los equipos están montando los datos y esos datos generan el informe automatizado y se lo mando a ese grupo de interés que es la junta directiva. Les estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Ese es un stakeholders que a mí no me está comprando el producto y el servicio, pero que yo tengo que estar en relación con ese stakeholders, ¿cierto? Y en cierta manera, si ponemos sobre la mesa el análisis de materialidad que muchas de las organizaciones de Whitero ya tienen, hay unos temas y hay unos niveles de relacionamiento. Ese nivel de influencia que tienen esos stakeholders en mi estrategia de negocios también pueden ser vistos desde el marketing digital, porque yo puedo mejorar mi nivel de relacionamiento en la medida en que esas temáticas yo las priorizo desde el contenido y desde el canal de interacción con esos stakeholders. Pero esa es una charla para otro día. En ese orden de ideas, quiero entrar en detalle con ese, cómo ya empieza a funcionar el marketing digital una vez yo defino quién es mi cliente comprador. Resulta que en 1990, en el auge del Internet, o sea, ¿quién tuvo Viper de los que está aquí presente? A mí no me tocó, yo soy millennial. Pero en ese sentido, en 1990, el Internet todavía no tenía la fuerza que hoy tiene. Inclusive en el 2014 las llamadas de Skype eran horribles porque se caían, no era posible tener una llamada de Skype. Y en ese orden de ideas, cuando pensamos en el proceso de compra del consumidor, es una serie de etapas que todas las personas, tanto organizaciones como personas naturales, pasamos, no necesariamente es lineal. Nosotros podemos entrar aquí a la consideración de la solución y regresamos, pero son etapas que básicamente el usuario recorre con una serie de preguntas y necesidades. Y aquí empieza nuestra estrategia de contenido, nuestra estrategia digital, porque vamos a empezar a definir cuáles son los contenidos, las ideas, las temáticas que yo le tengo que entregar a ese público objetivo para que esa persona avance hacia el resultado que yo espero, sea la venta, sea la participación en un evento, en un taller, en una charla, sea la participación en un estudio, lo que ustedes quieran que pase. Y en ese orden de ideas, la primera etapa es el aprendizaje y descubrimiento. Ese aprendizaje y descubrimiento tiene que ver con conceptos generales, educativos, básicos, relacionados con una temática, que es la innovación abierta, que es la innovación sostenible, en qué se diferencia la innovación sostenible de la ecoinnovación, en qué se diferencia la ecoinnovación de la innovación circular, que es la innovación en la economía circular. Reconocimiento del problema. En mi organización, yo estoy desarrollando una estrategia de economía circular. Yo quisiera saber cómo le meto una variable de innovación a mi estrategia de economía circular. Listo. Entonces, el reconocimiento del problema es básicamente el usuario, qué tipo de problema puede tener con respecto a los servicios, consultorías, investigaciones que ustedes como organizaciones ofrecen. Y vean que el ejercicio se vuelve muy interesante cuando ustedes tienen esa matriz de stakeholders o de segmentos de mercado y lo aterrizan a cada uno de los públicos objetivos para priorizar las temáticas de comunicación. Una tercera etapa es la consideración de la solución. Aprendí qué es la innovación circular, aprendí qué tengo que tener en cuenta y aprendí cuáles son las organizaciones en Latinoamérica que ofrecen servicios de consultoría en innovación circular. Ahora paso a pedir una cotización, recibo mis 3 cotizaciones y elijo cuál es la que voy a comprar. En ese orden de ideas, el reto del marketing digital son 2 retos. El primero, yo necesito estar en cada momento con contenidos de valor. Mi marca tiene que estar en cada momento con contenidos de valor para darle los criterios a ese público objetivo de que me pueda seleccionar al final del proceso. Porque si yo le doy los criterios para que él entienda cómo funcionan los servicios de innovación o investigación o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Cuando él llegue acá, él me va a medir con los criterios que yo le entregué, ¿cierto? Y va a medir a mi competencia con los criterios que yo le entregué. Y la realidad es que en este campo de investigación, innovación y tecnología,
hay áreas de gestión del conocimiento que están muy desarrollados, como es el tema de metodologías ágiles, como es el tema de todo el desarrollo de software, el ciclo de vida de un producto digital. Ustedes van a encontrar mucha información de esto, pero cuando nos vamos al área o al ejercicio propiamente de investigación, como una investigación que se realiza puede lanzarse al mercado, como un ejercicio de gestión de prospectiva tecnológica, sistema de vigilancia tecnológica, funciona, cómo implemento una estrategia de innovación en mi organización, la información posiblemente no está tan detallada como sí lo está en otros campos. O cuando hablamos de economía circular o cuando hablamos de ecodiseño o diseño circular, son temáticas que son muy nuevas y que todavía no logramos en Internet encontrar muchos criterios y sobre todo que las organizaciones todavía estamos un poquito cerradas frente a los servicios que ofrecemos y precisamente ese acceso universal a la información. En ese orden de ideas hay una gran oportunidad. En la medida en que nosotros desarrollemos nuestra estrategia de contenidos, de posicionamiento, de presencia digital y de facilitar el acceso universal a la información por parte de esos públicos, nosotros tendremos más oportunidades de venta. Pero la gran diferencia radica en que en 1990, con la llegada del Internet, el acceso a la información no era universal. ¿Quién tenía la información? Las bibliotecas, los vendedores. Los vendedores eran los que más conocían el producto, pero nosotros como clientes finales simplemente llegábamos a hablar con un vendedor que nos explicaba todo y en cierta manera, es una expresión muy colombiana, comíamos en seco, ¿cierto? En ese sentido, tragábamos entero porque no teníamos la información real, completa de cómo funciona ese servicio. Hoy, con el marketing digital, la información está en las manos del usuario y con el marketing digital eso implica que nosotros hacemos nuestra investigación, nos documentamos supremamente bien y cuando llegamos donde la empresa a que nos vende el servicio, ya sabemos qué es lo que realmente necesitamos. En muchos casos, desde luego que los clientes, las organizaciones se dejan asesorar. Sin embargo, hoy es muy raro que nosotros vamos a contratar un servicio y no tenemos ni idea de qué es lo que estamos contratando, ¿cierto? Eso es muy extraño. Lo mismo sucede con las organizaciones que son nuestro objetivo comercial. Ahora, desde la lógica del embudo o de los embudos de venta, lo que nosotros queremos que suceda es que atraemos a esos públicos a nuestros diferentes canales digitales. Cuando llegan a nuestros canales digitales, lo que hacemos es que los queremos convertir de visitantes a leads o prospectos de clientes. Cuando los convertimos en prospectos, es decir, que ya están en nuestra base de datos, necesitamos construir una relación con ellos. Y una vez construimos una relación con ellos, generar una venta. A mí esta lógica me gusta mucho porque finalmente es una lógica de relacionamiento social. Cuando ustedes conocen a una persona en una fiesta, en un cumpleaños, en un bar, donde sea, si esa persona la conocen, comparten un rato, se toman una cerveza y en cierta manera se cayeron bien y se vuelven amigos, se intercambian la información, pero nunca más se vuelven a hablar en la vida, ¿qué pasa? Simplemente se atrajeron y se tomaron una buena cerveza y fue un momento chévere. Me acuerdo de esta persona cuando nos tomamos esa cerveza, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes cada 15 días empiezan a invitar a esta persona a otra cerveza, ¿cierto? Y empiezan cada 15 días a invitarlo a otro plan distinto, a invitarlo a otro plan distinto, empiezan luego a salir con otros amigos y empiezan luego a hacer otro tipo de planes, que termina sucediendo que en el tiempo se forja una buena amistad. ¿Cierto? En el tiempo, ese sistema de relacionamiento que es bastante social y bastante orgánico suscita a que otras cosas pasen. Y desde el punto de vista de la economía civil, hablamos un poco de algo que se llama el valor del bien relacional. ¿Cierto? Desde el punto de vista de la economía civil, el valor del bien relacional. Y ese valor del bien relacional es algo que se construye y que tiene una lógica, y les dejo, si les gusta el tema de la economía civil, hay un libro que se llama El precio de la gratuidad del economista Luigino Bruni, italiano, y él habla de un ejercicio de cuál es el costo real de ese bien relacional. Pone un ejemplo de una persona que todos los días compra un café en una cafetería y llega la primera persona y le dice un café.
a la persona que atiende en el bar, en el café, y le cobra $3. Llega otra persona al mismo café y le dice, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me das un café? Le cobra por el mismo café $2. Y llega otra persona con mucho más cariño, que ya la conoce de rato a la persona del café y le dice, hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué hay de tu familia, qué hay de tus hijos. Y le cobra $1 por el mismo café, ¿cierto? Entonces es un tema de esos $2 que se están ahorrando, en cierta manera es un beneficio por la relación que se ha venido construyendo. Y eso también pasa en las organizaciones, eso pasa en nuestras relaciones cuando nosotros estamos dispuestos a dar más por ese contrato, por ese cliente, por ese proyecto. Y en ese orden de ideas, lo que se quiere hacer desde la lógica del embudo de ventas no es otra cosa, sino replicar la forma como nosotros socialmente nos relacionamos. Y en ese sentido, es importante entender que en el marketing digital, cuando queremos atraer, lo llamamos estrategias de atracción. Cuando queremos generar leads, lo llamamos estrategias de generación de demanda. Cuando llamamos relacionamiento, lo llamamos estrategias de relacionamiento o engagement. Y cuando lo llamamos venta, son estrategias más orientadas a generar la compra o la conversión a venta. Cada estrategia es totalmente distinta porque el tipo de contenidos y los canales que se utilizan son totalmente distintos. No totalmente, pues, porque finalmente en atracción y relacionamiento se pueden utilizar redes sociales. Y cuando hablamos de canales digitales, yo particularmente lo agrupo en cuatro grandes canales, que es el sitio web, las redes sociales, la publicidad y el email. Y dentro de ese sitio web hablamos de buscadores, como es el caso de Google, Yahoo y Bing, y hablamos de lo que se llama SEO, que es todo el ejercicio de posicionamiento de nuestra marca en Internet a través de los motores de búsqueda. SEM, que es toda la publicidad que se hace en esos motores de búsqueda, y publicidad que se hace a través de redes sociales. El email no solamente es enviarle un email a un cliente, sino que también nos da la posibilidad de crear flujos automatizados de correos, y en un momento les mostraré un ejemplo. Y las redes sociales que todos conocemos, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, y que en cierta manera, dependiendo del tipo de organización y el tipo de estrategia, podríamos priorizar unos o otros. Puede que algunos de nuestros servicios se enfoquen en un solo canal digital y otros se enfoquen en otro canal digital, y eso va a depender de nuestros objetivos de negocio. Si conectamos ese ejercicio de canales y embudos, lo que nos va a quedar es que en la parte superior está el sitio web, está la estrategia de blogs para todo el tema de posicionamiento en el buscador, está la publicidad y hay formularios que nos permiten generar o facilitar esas conversiones. ¿Qué nos interesa? Darnos a conocer a esos públicos que nosotros tenemos priorizados y que tienen la necesidad que yo les puedo solucionar desde mi organización. A nivel de relacionamiento, nosotros tenemos el email, las redes sociales, los flujos de automatización. Esos tres canales que nos permiten estar presentes en la vida del cliente, construir esa relación, porque para construir una relación, lo único que se necesita es estar presente. Eh, y obviamente sin ser invasivos, porque nos pasa mucho, yo no sé si les pasa a ustedes en sus diferentes países, que de repente un banco los llama a las 7 de la noche, que es el horario donde estás con la familia, o estás en una reunión y te llaman a ofrecerte un seguro, y tú dices, bueno, no puedo, o sea, estoy ocupado, ¿cierto? En ese sentido, es importante que no seamos invasivos, y muchas veces el email es un canal que no es invasivo. Aquí también entra de manifiesto como un canal directo con mucha fuerza es el tema de WhatsApp, el relacionamiento vía WhatsApp, porque a través de Instagram, a través de LinkedIn, estamos en relación con esos usuarios o esas organizaciones. Sin embargo, cuando hablamos de WhatsApp, es una comunicación uno a uno. Y en la medida en que yo como marca me relaciono bien, me relaciono tranquilo, respetuosamente, y desde algo que en el marketing digital hablamos de la relevancia de la información, es decir, que sea de valor, que sea útil para mí como usuario, yo voy a respetar o me va a gustar que me mandes un mensaje de WhatsApp.
Si me vas a mandar basura, no me escribas. Es cierto, porque pasa mucho. En ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado cómo se maneja WhatsApp a nivel de relacionamiento corporativo. Y en la parte de ventas tenemos toda la integración con canales directos a ventas y toda la integración con los sistemas de CRM. Vean que la integración es totalmente vertical y nos permite conectar las fases del embudo con canales y que a la vez esos canales me facilitan los tipos de estrategia que se pueden generar. Bueno, voy a acelerar un poquito para ir en cierta manera cerrando y pasar a preguntas. En la práctica, ¿cómo se articulan esos canales? Tengo un público a través de la publicidad, sea en Google o en redes sociales. Yo los quiero atraer a mi sitio web o a mi sistema de interacción con el cliente donde yo le entrego mi producto, mi servicio, mi consultoría. Adicional, tengo en mi sitio web unos contenidos de blogs o me encuentro alojado en otros sitios de difusión de información, como es un caso, por ejemplo, de Medium, que es una plataforma de blogs que muchas organizaciones hoy están utilizando para difundir el contenido porque ya tiene unas comunidades muy establecidas, o a través de redes sociales. Este usuario me encuentra, yo lo traigo hacia mi sistema de captación de clientes, que prioritariamente es mi sitio web, o a través de las redes sociales en formularios específicos que las redes sociales hoy nos permiten. Y lo que a mí me interesa en este paso es que se dé la conversión, es que ese usuario me entregue por lo menos su nombre y su correo electrónico, porque aquí yo ya empiezo a generar ese lead. Una vez yo tengo ese dato, yo puedo empezar el relacionamiento, sea vía WhatsApp, sea vía chat en redes sociales, o sea vía email y flujos de automatización. En la medida en que yo me voy relacionando, voy a generar esa venta. Entiéndase esa venta no propiamente como la monetización, porque en el ejercicio B2B la venta no se da de una. La venta se da de una cuando yo tengo un e-commerce, pero cuando yo tengo un B2B empieza un proceso de venta consultiva en la mayoría de los casos, o de generación de la licitación, por ejemplo. En ese orden de ideas, esa venta se da cuando yo, en el caso del marketing digital, yo cierro el proceso cuando yo tengo un lead cualificado, es decir, yo tengo un posible cliente con una alta probabilidad de compra. Y en ese sentido, esta lógica me funciona muy bien cuando ustedes van a vender un taller, van a vender una charla, van a vender un paper, porque ciertamente sí es transaccionable de una forma directa. Ahora bien, pasamos a los contenidos. En los contenidos es importante definir que la temática sea relevante, que la temática esté ajustada al embudo y al flujo de compra del consumidor. Tener en cuenta los formatos, no es lo mismo para redes sociales una publicación de una foto, de una imagen, a un reel, a un carrusel, a una historia. Son formatos distintos porque en cada plataforma el algoritmo está ajustado y optimizado para diferentes formatos. Si mi objetivo es crecer, por lo menos en Instagram, yo voy a necesitar montar muchos carruseles y montar muchos reels. Si yo quisiera crecer en Google, que la gente me encuentre más fácil en Google, yo necesito al menos publicar un blog semanal. Y el formato blog va a variar dependiendo de si yo quiero generar una guía, si yo quiero crear un contenido más educativo, si yo quisiera hacer un review de producto o de servicio. O sea, el formato del contenido cambia y cambia también la extensión. O quiero hacer un videoblog, es decir, grabo a una persona que va a explicar una temática y a la vez esa temática está traducida, está complementada por un texto en ese documento de blog que se monta en la página. Lo segundo, la relevancia. Lo tercero, perdón, la relevancia. Esto es lo más importante en Internet. Esto es lo más importante en marketing digital. Si ustedes no son relevantes, no hagan nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos enfocamos en la cantidad y no en la calidad de la información. Y lo otro importante, y que es un reto particularmente para organizaciones que son centros de investigación e innovación, es que la redacción para Internet no es una redacción científica. Es una redacción que está más enfocada en resolver preguntas de forma rápida y sencilla, que me entreguen criterios para tomar decisiones rápidas. ¿Eso que me implica? Una cierta renuncia a un nivel de detalle que tiene la redacción científica.
Si mi comunidad, si mi público es una comunidad científica, enfócate en escribirle científico. Si tu comunidad son empresarios, si tu público son empresarios de un sector específico, háblales en términos de ser de ese empresario que te está escuchando. ¿Y eso qué te implica? ¿Por qué relevancia? ¿Qué es relevante? En particular Google y bueno, también Instagram, Facebook, Meta en todo su universo, tienen la relevancia como que si en el texto donde te están invitando a dar clic, tú dices rosas rojas, cuando el cliente entre, el contenido sí tiene que ser de esas rosas rojas, ¿cierto? El contenido sí tiene que ser coherente, porque muchas veces ponemos un título y cuando entramos al sitio es otra la información. Relevancia también tiene que ver con que sea de interés y de valor para ese público, que sea útil, no simplemente hacer por hacer, porque también caemos en ese error. Como tengo al diseñador, tengo al comunicador audiovisual, voy a hacer un contenido sobre una temática que a mí me parece valiosa, pero es que venga, sí, a ti te parece valioso como líder de mercadeo, pero no se trata de que sea valioso para ti, se trata de que sea valioso para ese que está recibiendo la información, que es tu público de interés. Y lo otro que tiene que ver con el tipo de contenido, tiene que ver con esto. Ese tipo de contenido es que si el contenido está para una estrategia de atracción en la parte superior del embudo, es un contenido educativo. Es un contenido que lo que quiere es generar interés en el público y que en cierta manera nos empieza a posicionar como una autoridad en Internet en relación a ese tema. Si mi contenido es un contenido para la etapa media del embudo, es decir, para relacionamiento, yo necesito enfocarme más en las virtudes de mi solución, yo necesito enfocarme más en los dolores que tiene esa persona y ayudarle a tener los criterios para superar esos dolores. Y si yo tengo un contenido que lo que quiere es generar una venta, que es la mayoría de empresas se están enfocando aquí en este momento y su estrategia se fundamenta en invertir mucha publicidad con un descuento y que la gente compre y es básicamente a 2 clics hacer la compra, es un contenido que lo que tiene que generar es básicamente la motivación hacia la compra. Insisto, si queremos, no sé, vender una certificación en gestión de la innovación que está certificada en alianza con White, por decirles cualquier cosa. Esa certificación que cuesta $2,000, el contenido no es en sí la certificación, sino que yo voy a lanzar una campaña que me implica que si compras antes del 30 de noviembre te voy a dar un 30% de descuento y una asesoría con una de las organizaciones de Whitero o con un experto de mi organización para que tú puedas implementar ese plan de estudio en tu organización. No sé, ¿cierto? Ese tipo de contenidos nosotros lo llamamos en marketing ofertas o también se conocen como lead magnet, porque básicamente son anzuelos, son gatillos, son motivadores que hacen que un usuario realice rápidamente una conversión. Esa conversión básicamente se conoce como cualquier acción que implica que el usuario nos dé una información o que el usuario realice lo que nosotros deseamos que realice. Descarga esta guía, regístrate en este formulario, regístrate en nuestra comunidad de innovación argentina, ciencia y tecnología argentina, regístrate en este taller que vamos a dictar. O sea, una conversión es lo que nosotros queremos que ese usuario desarrolle. Aquí no voy a entrar en detalle, pero les dejo esta información porque este contenido tiene que estar totalmente alineado con la forma como yo comunico mi marca en Internet. Y ese contenido, básicamente, me voy a centrar en esto, son los niveles de comunicación. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínense una plataforma tecnológica que te facilita como usuario crear hojas de vida. La forma de comunicar, les voy a poner 3 ejemplos de comunicación de esa plataforma. Imagínense, yo soy el fundador de esa plataforma y yo les voy a decir, Marta, te quiero vender mi plataforma para que tú hagas hojas de vida. Mira, chévere, chévere porque las vas a hacer online. Listo. Yo te digo, Marta, te voy a ofrecer una licencia para que tú utilices mi plataforma. Yo lo que realmente te vendo es que tengas la posibilidad de hacer hojas de vida como si tú fueras un diseñador gráfico a partir de plantillas.
Ok, listo, pero cuando yo me centro en el valor, y el valor no es otra cosa sino el resultado final que como usuarios esperamos o como organizaciones esperamos de un producto y un servicio, yo te voy a decir, Marta, lo que yo realmente te vendo es la oportunidad de que consigas el trabajo de tus sueños. Son tres niveles de comunicación distintos, porque yo para qué hago una hoja de vida. Yo estoy haciendo una hoja de vida porque quiero encontrar un trabajo. ¿Cierto? Y en la medida en que nosotros entendemos cómo comunicar nuestra marca, nuestros productos y el valor de nuestros productos, la configuración que nosotros hacemos de los contenidos va a ser totalmente distinta. Volvamos al ejemplo de la certificación. Contenidos educativos, hagamos de cuenta que es una certificación en innovación en la economía circular. Listo, entonces, contenido educativo, ¿qué es la innovación circular? ¿Qué marcos o framework metodológicos existen para desarrollar la innovación circular? Y ahí podemos hablar de Circular Design Guide, de Ellen MacArthur Foundation y IDEO. Podemos hablar del BESE, Backcasting for Innovation and Circular Economy. Podemos hablar, no sé, de la Circular Design Thinking, que también propone InnoDrive de España. En fin, hay EcoCanvas que propone Nicolás Cerantola y empezamos a crear contenidos sobre en qué consiste cada una de esas metodologías, ¿cierto? En el contenido medio, yo voy a definir básicamente qué tienes criterios para implementar una metodología en tu organización, cómo elegir cuál es la metodología que más te conviene, ¿cierto? Costo-beneficio al momento de implementar X proyecto de innovación circular. ¿Por qué debes implementar la innovación circular en tu organización? 5 razones por las cuales tienes que combinar la tecnología con tu estrategia de innovación circular. No sé, cómo construir tu estrategia de innovación circular 2024. Vean que son más enfocadas a criterios y dolores de la organización. Y en contenido de fondo, yo que quiero vender mi certificación en innovación circular, ¿cierto? Entonces yo aquí le puedo decir, ¿cuál es el resultado a nivel de comunicación? Conviértete, ¿cierto? En un consultor certificado internacional en aplicación de la metodología de innovación circular. ¿Cierto? El resultado es que yo voy a estar habilitado a nivel mundial para poder brindar esas asesorías en innovación circular. Adicional, vas a entrar a nuestra red de expertos en Latinoamérica y te van a contactar directamente para que tú hagas parte de ese pool de expertos. Cierto que sé que CTA, por ejemplo, funciona muy parecido. CTA tiene una red de especialistas y a la vez en el acuerdo, por ejemplo, con el INTI, que tenemos un sistema de certificación en gestión de tecnologías, quedamos habilitados a nivel internacional para ser consultores en gestión de tecnología. O con JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, también tenemos un convenio de certificación en mejora de la productividad y los profesionales que hacen esa certificación, el objetivo es que quedan habilitados a nivel internacional. Yo tengo que comunicar eso. O sea, el asunto no es comunicar el certificado y las temáticas de la certificación. Eso tiene que ir. Pero cuando lo comunicamos, ahí estamos hablando de los atributos, de los beneficios. Tenemos que decir el tiempo, la duración, la modalidad virtual, vas a estar trabajando en red con otro y el valor es los conocimientos que vas a adquirir, te van a habilitar para, ¿cierto? Entonces ahí, cada cosa que nosotros vamos a comunicar, llámese una investigación, no sé, un paper, línea base, hoja de ruta, economía circular Argentina o economía circular Chile, ¿cierto? Y yo quisiera que la gente descargue y que participe en los diferentes eslabones de las cadenas de valor en el país. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo cómo comunico eso? ¿Por qué es beneficioso que una organización participe de este estudio? ¿Cierto? Porque ahí es donde siento que muchas veces nos cuesta como organizaciones centrarnos en el resultado final para ese público objetivo y no propiamente en lo que estamos haciendo. Ahí básicamente nos estamos centrando en no comunicar solamente el qué y el cómo, centrémonos en comunicar el por qué. ¿Por qué yo debo acceder a esto? ¿Cuál es el resultado final que ese público va a obtener? Porque en la medida en que eso quede claro, vamos a ser mucho más eficientes y efectivos. Ahora bien, hablando propiamente de la lógica de los resultados, todo lo que hagamos en marketing digital tiene esta lógica, estrategia y es
¿Cuál es el objetivo de lo que vas a hacer? ¿Qué deseas lograr? Acciones, ¿de qué manera puedo lograr mi objetivo? ¿Cierto? Y hay muchas formas, no nos quedemos solamente con una. Y tres, ¿cuáles son las métricas? Yo cómo mido el resultado. Porque a diferencia de otras áreas de la gestión organizacional, el marketing digital a mí me permite medir cada acción a un nivel de detalle que muy poquitas áreas tienen. Porque las plataformas, tanto Google como redes sociales, como sistemas especializados en analítica, ya me están entregando esa información. ¿Eso qué me implica? Que si yo quisiera, vamos al ejemplo nuevamente de la certificación, que se registren 30 personas, ese es mi objetivo. Yo necesito el registro de 30 personas. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer una serie de clases maestras, las voy a difundir, son clases maestras virtuales, y voy a empezar a pagar pauta, publicidad en redes sociales en Google para difundir esa certificación. ¿Qué contenido voy a hacer? Voy a hacer unos reels con expertos del curso que simplemente me permitan también pautarlos para difundir y que la gente le llame la atención el curso. Voy a hacer unos diseños gráficos, voy a crear una landing page para que la persona pueda entrar y registrarse al curso. ¿Y cómo voy a medir mis resultados? Voy a medir mis resultados por visitas a esa página de registro y personas interesadas y ventas o personas ya registradas en el curso. Porque en la medida en que nosotros ejecutemos esto y lo medimos, rápidamente vamos a poder hacer cambios en esas acciones y en esos contenidos. Cuando lo llevamos a un ecosistema empresarial, los objetivos de negocios se pasan a los objetivos de marketing y esos objetivos de marketing a la vez tenemos unos objetivos de marketing digital anuales. Y es posible estimar cuánto podríamos crecer en el año a partir de embudos que ya están preestablecidos. Por ejemplo, si ustedes entran a algo que se llama embudos de marketing, RD Station, van a entrar a esta aplicación, se registran y él básicamente les va a permitir comparar el desempeño actual de su embudo de ventas con las tasas de embudos o tasas de conversiones de las 30.000 empresas que esta plataforma de marketing digital tienen en Latinoamérica. Con esas tasas, aplicando una regla de tres muy sencilla, ustedes pueden proyectar objetivos estratégicos para el 2024 o para cualquier año. Se las voy a poner aquí en el chat por si quieren aplicar. Con base a eso, permítanme un momento que no logro volver. Aquí estoy. Con base a eso, se definen unas metas, esas metas se aterrizan en unas acciones claves, se priorizan unos canales y montamos unos planes de acción, que es súper importante. En el marketing digital no nos interesa llegarle a todo el mundo, nos interesa llegarle al público objetivo. Y dos, no nos interesa tener todos los canales funcionando. Nos interesan los canales que como organización tenemos la capacidad de gestionar y de hacerlo en el tiempo. Porque muchas veces las organizaciones empiezan con muchos canales, demoran 2 meses y luego no les da la gasolina para llegar hacia final de año. ¿Cierto? Porque el tema del marketing digital tiene más que ver con la constancia de las acciones que con la calidad de las acciones en el corto plazo. Por ejemplo, si nos queremos posicionar en Google, ese posicionamiento nos tarda de 6 meses a 12 meses. Si queremos crear una comunidad en redes sociales, también nos está tardando de 3 a 6 meses crear un buen engagement y de 6 meses a un año una comunidad madura que genere conversiones a ventas. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, muchas veces hacemos una publicación de un evento o tenemos un nivel de comunicación en redes sociales que es más informativo, pero que no está enfocado en el embudo y articulado con los otros canales, y por eso muchas veces las acciones quedan aisladas de los resultados estratégicos de la organización. En la medida en que nosotros prioricemos públicos, contenidos, canales y lo alineemos con nuestros servicios y productos,
seremos mucho más estratégicos y más eficientes, no solo en la inversión de recursos publicitarios o de contenidos, sino también en que el equipo de trabajo va a estar mucho más enfocado en cuáles son las prioridades. Ahora, a nivel de contexto, ¿cómo se construye una estrategia digital? Se hace un benchmarking del embudo de venta de tu sector, se definen si los aliados tienen buenas prácticas digitales, empiezan a analizar qué está haciendo tu competencia a nivel de marketing digital y si no son competencias, también pueden ser aliados en otros países o referentes, como es el caso de Whitero. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas para que tú las compares con tus ventajas competitivas? Esas ventajas son las que tienes que comunicar. Cambios en los algoritmos de las plataformas digitales. Esto cambia todo el tiempo. O sea, cada 6 meses hay una actualización que cambia la priorización de los algoritmos en contenidos, en inversiones. Mirar las tendencias sociales, mirar referencias, empresas referencias, no necesariamente en mi sector, pero que sí están haciendo cosas mucho mejor que yo. Esto a nivel externo. Y a nivel interno, entendamos qué capacidades instaladas tenemos para el marketing digital, en equipos de trabajo, en procesos documentados y gestión del conocimiento, en herramientas tecnológicas. Evalúa los recursos disponibles, define muy bien quién es tu cliente, pero este quién también me implica dónde está, es decir, en Internet dónde navega, no solamente la ciudad o el lugar, sino en Internet qué consulta, qué sitio web visita con frecuencia o qué cuentas revisa en sus redes sociales y el qué está relacionado con qué le interesa, cuáles son las temáticas que le interesan, porque yo necesito relacionarme con esta persona a través de esas temáticas. Cuáles son tus objetivos de negocio e identificar muy bien qué te hace diferente. En particular estas dos, yo les invito a que lo revisen nuevamente. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Quiénes son tus stakeholders? Y básicamente qué te hace diferente, porque muchas veces somos organizaciones que tenemos muchos proyectos, que somos muy complejas, muy robustas, y sobre la marcha la operación del día a día se vuelve muy vertiginosa. Y eso hace que muchas veces no tengamos en cuenta los cambios en las tendencias sociales o no tengamos en cuenta básicamente cómo nuestra organización ha ido cambiando y cómo se adapta a los tiempos actuales para que realmente nuestro foco de comunicación esté centrado en el valor que nuestra organización está generando. En cierta manera, este es un resumen. ¿Cómo construimos la estrategia digital? Definimos los objetivos, la personalidad de la marca, entendemos cómo nuestra marca se debe comunicar a través de qué niveles de significado, entendemos el mercado, definimos las herramientas que vamos a utilizar, organizamos, que básicamente es la planeación de acciones y medimos los resultados. Planeación y gestión de acciones y medimos los resultados. Otra cosa importante, cada cuánto hacemos esa medición, cada cuánto hacemos esa planeación. Lo ideal es que tengamos un marco de trabajo al menos trimestral y que ese trimestre podamos hacer una planeación más detallada mensual, porque eso nos va a permitir medir resultados de forma más eficiente. De forma ideal en los equipos de mercadeo de las organizaciones, hacer cruces de datos cada 15 días. Eso no quiere decir hacer un informe, sino empezar a mirar cómo se está comportando, es decir, monitorear y optimizar las acciones que estamos ejecutando. Porque pasa mucho que me doy cuenta que el presupuesto publicitario a la semana no me está funcionando. Le puedo subir, le puedo cambiar los horarios, pero yo no tengo que esperar un mes para poder optimizar esa pauta. En ese sentido, me pasa exactamente igual cuando lanzamos una campaña de registro de un evento, de un taller. Si la estrategia que se planteó a un mes, a la primera semana no está funcionando, la podemos optimizar. Y por eso es tan importante medir los resultados. Permítanme, miro cómo vamos de tiempo. Bueno, voy a concluir con estos detalles a nivel ya más de gestión de proceso y es las redes sociales parten de una planeación, hay un despliegue, hay una analítica y hay una optimización. Cada organización prioriza sus temas y de esa priorización también prioriza a qué le van a hacer más fuerza. No tenemos que estar en todas las redes sociales, para nosotros será importante un tema más de LinkedIn y LinkedIn pensando mucho en estos diferentes valores. LinkedIn nos permite
generar conexiones de valor con nuestros clientes objetivos o con nuestros aliados objetivos, nos permite atraer de forma más interesante porque nos da un control sobre la información, es un poquito más confiable que las otras redes sociales. Nos ayuda a distribuir contenido, a reforzar la marca y aumenta las búsquedas de nuestra marca en LinkedIn en particular. Y si lo que queremos es concretar ventas, estamos hablando de que es un 277% más efectiva que las otras redes sociales. LinkedIn tiene una particularidad y es que no, yo como organización, yo puedo crear una página de organización, pero esa página de organización no es una cuenta. La cuenta es persona a persona. Eso implica que la forma como nosotros tenemos que hacer crecer la cuenta es a través de todos los miembros de la organización que están en LinkedIn, que compartan los contenidos y que a la vez etiqueten a nuestra página en diferentes publicaciones que realizan. Y a la vez se crece a partir de las conexiones de valor con los diferentes públicos objetivos. El SEO, algo les contaba al inicio, la forma como nosotros nos vamos a posicionar en redes sociales, en Google o en Yahoo o en Bing. Y en pocas palabras es escribir bien, recursividad y concreción y conocer técnicas de optimización que tienen que ver con la jerarquía de los contenidos, donde al algoritmo se le dice qué es un título, qué es un párrafo, qué es un título secundario, para que el algoritmo pueda empezar a priorizar. No entraré en detalle en esto, pero básicamente, ¿qué es importante? La frecuencia de publicación, mínimo una vez al mes, pero si queremos resultados rápidos, realmente mínimo una vez semanal. La relevancia del contenido, qué tan confiable es tu sitio, y esto lo vamos a lograr en la medida en que otros sitios, otras organizaciones utilicen el contenido que yo estoy creando. Y diseño responsivo es que hoy por hoy el 70% del consumo de contenido se hace a través del celular. Mi página web tiene que estar 100% adaptable para que funcione muy bien en dispositivos móviles. Canales digitales de publicidad, está Google Ads, es el rey, para mí es el rey a nivel de inteligencia artificial, analítica, trazabilidad, resultados de conversiones a venta, posicionamiento en Google. Google Ads es la plataforma más utilizada en el mundo. Meta funciona muy bien a nivel de Facebook y de Instagram para si ustedes quieren compartir un taller, una charla, un infoproducto, Meta les funciona supremamente bien. Si quieren vender servicios de consultoría, no les va a funcionar tan bien. LinkedIn Ads funciona, pero es muy costoso en relación a las otras dos, porque en Google Ads yo tengo resultados por cuestión de $0.2, mientras que en LinkedIn Ads para generar resultados yo necesito invertir $100 por día o $75 por día. Lo mínimo que me permite invertir son $10 por día, pero $10 no me sirven para nada. Si queremos generar buenas conversiones, generar posibles clientes, la inversión está entre $75 y $100 por día. Para organizaciones latinas, esto representa muchos recursos. Para organizaciones que ganan en dólares o en euros, posiblemente no es tan costosa, pero van a ver que muchas de las organizaciones priorizan más estrategias orgánicas de LinkedIn que estrategias pagas. Y está muy fuerte TikTok Ads porque es muy económico y genera muchos resultados de conversiones. ¿Cuál es la formulita digital? Lo que nos interesa generar con los canales digitales de pauta son generar tráfico, generar conversiones, clientes potenciales y fomentar una venta. Eso es lo que tiene que pasar. Es decir, que lo que pautemos tiene que tener un gatillo para que la persona se registre en cualquier cosa y que a la vez me facilite luego volverlo, que tenga todo el perfil del cliente que a mí me interesa para que podamos suscitar una venta. Esa venta no necesariamente es la compra, sino el ejercicio de que participe en el taller, la charla, compre la publicación, lo que ustedes quieran. Se registre en la plataforma, en fin. ¿Qué es importante de Google Ads? Costos, relevancia y optimización. Tú eliges cuánto gastas, vas a llegar a la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto y tienes estadísticas para tomar decisiones rápidas. Los resultados van a depender de esto, no de cuánto pagas. ¿Por qué no? Porque en la medida en que tú seas más relevante, Google te da un nivel de calidad de tus anuncios y si tú tienes un excelente nivel de calidad de los anuncios, el costo es menor. ¿Cómo funciona todas las plataformas de pauta? Como una subasta.
esa subasta, ¿qué se está subastando? El clic que llega, el usuario que llega. Y si ese usuario cumple con los requerimientos de mi publicidad, con mi segmentación, con mi lugar de donde quiero mostrar la pauta, con la temática de interés, Google básicamente en cuestión de segundos, Meta también lo hace, LinkedIn también lo hace, en cuestión de microsegundos, ellos filtran quiénes son los interesados, quiénes son las organizaciones que están pautando, que están empujando por ese usuario y gana la que tenga mejor relación de costo, relevancia y optimización. Y en ese sentido, te asigna una calificación a ese anuncio y por eso les digo, no se trata de cuánto pagues más, sino de que también montes el contenido. Se resume en esto, montas campañas, esas campañas tienen unos grupos de anuncios y generan básicamente unas conversiones que son las que tú vas a medir en tu organización. Ahora, en la práctica, y ya con esto termino para que tengamos unos 15 minuticos de preguntas. En la práctica, unas estrategias de atraer y convertir me implican aplicar esta fórmula, crear una oferta, medio de conversión y difundirlo. En este caso particular, la oferta, por ejemplo, vean este curso, es un curso de Ellen MacArthur Foundation de Introducción a la Economía Circular o este libro de Circular Design for Fashion y que en ese sentido son contenidos que son de compra. Si yo creo el contenido, yo lo que quiero decir aquí, por ejemplo, con esta oferta es, ten un descuento del 33% si te registras en un formulario para que puedas acceder con un cupón de descuento a ese curso. O me puede pasar acá lo mismo. Yo, el libro no sé cuánto vale, pero en ese sentido se puede poner una oferta que sea solo por hoy, eh, compra el libro, envío gratis. Por ejemplo, entonces ese envío gratis es la oferta que yo le estoy entregando a ese usuario. Les pongo el ejemplo muy económico para que sea más sencillo, pero no necesariamente mi oferta es de descuentos o en este caso envío gratis. Yo le puedo decir al usuario, regístrate en esta charla, tú por participar en esta charla tienes acceso a una asesoría gratis de valoración de tu sistema de gestión de la innovación. Por ejemplo, esa es una oferta que yo le estoy entregando para que se registre. Básicamente la oferta es el gancho, el motivador que yo le entrego a ese usuario para que se pueda registrar. Ahora, medio de conversión. Por ejemplo, un formulario, una landing page o un chat. Vean, por ejemplo, este es un ejemplo. Pongámoslo acá. Es una landing page para difundir una guía, ¿cierto? Simplemente está la información de la guía, por qué la debes descargar y un formulario muy sencillo. ¿Cierto? Ese formulario, que les invito igual a descargarlo porque entramos muy a profundidad en herramientas de gestión de marketing digital. Básicamente esto es el medio a través del cual yo voy a obtener esa conversión. Y por último, la difusión la podemos hacer en publicidad en Google, la podemos hacer en redes sociales, lo podemos poner en un banner en el sitio web, lo podemos enviar por email, porque lo que me interesa es que la gente llegue a esa landing page para acceder a esa oferta y generemos una conversión. Entonces vean que ustedes pueden hacer esta misma formulita para cada uno de los productos, servicios o infoproductos que tienen en sus organizaciones. Cuando hablamos de relacionarse o relacionamiento, vamos a priorizar los flujos de automatización que básicamente son una serie de contenidos interconectados que se activan de forma automatizada en la medida en que un usuario realiza determinada acción. Participó de la charla de introducción al marketing digital. Listo, entonces ustedes por participar van a recibir 4 correos. Pero no van a recibir, les estoy poniendo un ejemplo. En ese sentido, ese tema inicial básicamente va a ser, por ejemplo, resumen de la charla, descarga las memorias de la charla, listo, te vas a una landing page, descargas las memorias de la charla. Luego, entramos aquí a profundidad, cómo funciona Google para el ejercicio de posicionamiento. Y es un correíto muy sencillo con otro descargable. Luego te llega otro correo con una invitación a que estrategias efectivas de publicidad en Google. Y por último, les llega otro correíto ya más de conversión, que sería regístrate a una asesoría gratuita
con el CTA o con cualquier otra organización, ¿cierto? En ese sentido, lo que queremos es que esto pase de forma automática, que no estemos pensando en qué campaña le mandamos, sino que cada vez que hagamos un evento de marketing, los usuarios que lleguen pasen por un flujo que tiene un objetivo que es llegar a generar una asesoría gratuita. Eso se puede complicar un poquito más dependiendo de la etapa del embudo en el que se encuentra y simplemente creamos unos flujos que en la medida en que lleguen hasta cierto punto puede pasar hasta el otro flujo, ¿cierto? Eso se puede complicar todo lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea totalmente estratégico para la organización. No se trata de hacer más por hacer más, sino en cuáles son los contenidos de valor que yo puedo automatizar que me vayan nutriendo a ese stakeholders hasta generar una conversión a venta. Y para vender, lo que realmente nosotros hacemos en el marketing digital es cualificar las interacciones de esos usuarios en nuestro sistema de marketing. ¿Cuántas veces abrieron el correo? ¿Cuántas veces descargaron la guía? ¿Cuántas veces se registraron a un evento? Y con eso se califica quién es ese público al cual yo me voy a dirigir. Ese público tipo A y ese público tipo B es el que yo le voy a entregar al equipo de ventas o al equipo de relacionamiento. Y esto se puede hacer tanto para empresas aliadas como para públicos objetivos finales. Y hay muchos sistemas que les permiten esto. Yo particularmente trabajo con uno que se llama RD Station y con ese software hacemos esta cualificación. Para analizar, hay muchas herramientas. Metricool es una herramienta gratuita que les permite básicamente articular todo lo que pasa en sus redes sociales, lo que pasa en su página web, lo que pasa en la publicidad en Facebook, en Google, inclusive en Google Mi Negocio, que es una ficha de negocio que se crea en Google totalmente gratis. Y en ese sentido, Google Analytics también es una plataforma muy robusta, es la plataforma de Google, podemos integrar flujos de datos de muchas plataformas, pero es un poquito más compleja. Métricas Juan que pueden Miguel, utilizar. qué pena, pues interrumpirte. Sabemos que a las 11:30 te debes ir y ya nos quedan solo 8 minutos para preguntas y pues probablemente hayan muchas Ya, dudas. esta es la última Dale, diapositiva, porque ¿cierto? nos preocupas que te tienes que ir, entonces mejor como para ir cerrando y poder tener espacio para hacerte preguntas. Claro que sí. Y bueno, les Gracias. dejo esta ficha con las métricas que pueden utilizar en cada canal, eh, básicamente para que puedan medir también los resultados que tienen en sus diferentes estrategias. Bueno, tengamos estos 10 minuticos de preguntas. Cuéntenme qué dudas tienen. Yo sé que les di mucha información, pero van a poder entrar en detalle a cada uno de los Sí. slides para poder digerirlo. Y muy ¿Tienen algo? interesante, súper interesante, Juan Miguel. Yo creo que esta grabación queda para esas áreas de comunicación y marketing y mercadeo de todos los miembros. Hay mucha información muy, muy particular que manejan estas áreas precisamente. Yo quiero entrar de una con una pregunta que me surgió cuando hablabas de mostrar los beneficios, ¿cierto? No sé si tengas algunas técnicas, algunos tips que nos puedas dar, pues cómo podemos mostrar esos beneficios sin precisamente como siendo muy diferenciadores, sin dejar de lado la naturaleza nuestra, que pues estamos en el mundo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, y pues también bajo un esquema de sostenibilidad, porque pues hablamos de sostenibilidad y siempre es un impacto de triple hélice, no es simplemente pues vender por vender, ¿cierto? Hay unas filosofías detrás de la sostenibilidad muy, muy fuertes que deberían verse reflejadas en esos beneficios. Entonces, no sé si tengas algunos tips que nos puedas dar. Claro que sí, claro que sí. El primer tip y más importante es no comunicar realmente de lo que nosotros creemos que se debe comunicar, sino hacer todo el ejercicio empático y si podemos conversar con el usuario mejor, ¿cierto? Para entender qué es lo que realmente le interesa al usuario, qué es lo que realmente le interesa a nuestro público objetivo. Porque muchas veces nosotros somos dados a pararnos desde el punto de vista desde lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero no nos paramos desde el punto de vista del por qué lo hacemos y por qué es relevante para ese cliente o para ese usuario. Ese por qué conecta con las motivaciones
intrínsecas tanto de ese usuario como las motivaciones intrínsecas de la organización, que no son solamente el proyecto, el producto, el servicio, el taller, sino que tienen que ver con el ADN de la marca de la organización. Entonces, para mí el punto número uno es, primero, mucha empatía con el usuario. Segundo punto, ser muy coherentes en nuestras motivaciones, en nuestras creencias, en nuestro porqué, ¿cierto? Porque como organización, si tenemos claro ese porqué, vamos a conectar más fácil con las motivaciones del cliente. Y tercer punto clave es entender qué es el valor, ¿cierto? ¿Qué es el valor? Cuando le pregunto en las charlas, yo le pregunto a la gente, ¿qué es el valor? Nadie sabe. Y hablamos todo el tiempo de valor, ¿cierto? Y el valor es una relación que existe entre el beneficio que obtengo y lo que estoy dispuesto a pagar por ello. Y es totalmente subjetivo, ¿cierto? En ese sentido, el valor que le damos a las cosas va a depender de mi interacción con ese objeto, con ese servicio. Por eso tú siempre que vas a comunicar, tienes que comunicar en función del resultado final que tu cliente espera, no en función de los atributos y beneficios del producto. Porque cuando ya nos paramos, somos empáticos, que es el primer punto, nos vamos a parar realmente en lo que el usuario espera al final. Yo, ¿por qué quiero esto? ¿Cierto? Yo ni siquiera es un asunto para qué, sino realmente yo qué obtengo. Les pongo un ejemplo, Apple. Apple en su comunicación comunica desde el por qué. Ellos están diciendo todo el tiempo, en todo lo que hacemos, creemos en el pensamiento diferente y en el cambio del statu quo. No importa que vendan, ¿cierto? No importa que vendan porque en toda su comunicación están comunicando en ese por qué. Pero cuando compras un producto de la marca Apple, intrínsecamente la gente está comprando un aspiracional, ¿cierto? La gente no está comprando en sí el equipo termina siendo lo de menos, independiente del equipo, sino lo que el equipo te facilita o te permite, ¿cierto? En ese sentido, pasa exactamente lo mismo con los servicios de investigación y lo tienen más fácil porque cuando se realiza una investigación, la investigación tiene un propósito supremamente claro, supremamente definido, acotado, ya sea a una licitación o una convocatoria de investigación. Si eres una universidad, por ejemplo, tienes una investigación que pasa por un sistema de análisis y de marco referencial, ya tú sabes para qué funciona tu investigación. En cierta manera, es buscarle la viabilidad de mercado. Y ahí es donde yo pienso que en la medida en que tengamos muy claro qué es lo que espera ese usuario final o ese beneficiario, y nuestra comunicación se adapte a eso que esa persona espera, vamos a ser muchísimo más efectivos y atractivos, como pues en cierta manera vamos a tener la capacidad de atraer, por así decirlo. Ok, ok, de acuerdo, muchas gracias. Antes de seguir, por favor, recordarles llenar el formulario de asistencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algún comentario que quiera agregar antes de ir cerrando? Santiago, adelante. Gracias, Ileana. Al principio, Juan Miguel mencionaba el tema de que siempre nos quejamos de que no tenemos personas para estar generando contenido, o sea, hay una cantidad de cosas ahí. Pero me gustaría preguntarle, Juan, ¿cuál sería ese equipo mínimo que recomienda él tener en términos de recurso humano para poder generar una buena estrategia de marketing digital? Idealmente 3 personas, un estratega digital, un profesional de marketing y un community manager. Idealmente. ¿Y por qué idealmente? Porque este equipo me permite pensar la estrategia, investigar el entorno, definir objetivos, medir resultados con el estratega digital. Con el profesional, operacionalizar toda la publicidad y todos los flujos de nutrición y todos los emails. Y con el community manager, gestionar todos los contenidos y todo el ejercicio de administración de las redes sociales. No ver el community manager como el que monta publicaciones en redes, porque ese es un gran error. El community manager es un profesional que gestiona comunidades y en la medida en que gestiona comunidades, tiene que pensarse el contenido desde una arista mucho más transversal que hacer una publicación. En ese sentido, hoy por hoy, ese perfil es muy híbrido porque ese community manager hace videos de Reels y en muchos casos también hace diseño gráfico, ¿cierto? Entonces ya no es el perfil de hace 8 años que solo hacía publicaciones en redes sociales.
con esas 3 personas tienes mucha capacidad. Ahora bien, es que no logro tener 3, sino solo 2. Entonces, ese profesional de marketing puede asumir esas responsabilidades más estratégicas y a la vez apoyar mucho de la operación con ese community manager, ¿cierto? Con esas 2 personas funciona. Y en el peor de los casos, yo te propondría entonces que contrates un solo profesional de marketing digital, supremamente transversal, porque esa es la tendencia en este momento, que los profesionales de marketing saben montar pauta, saben administrar las redes sociales, hacen un ejercicio de optimización de página web, saben de SEO, saben de todo en este momento, son más expertos en algo, pero los trabajos les han implicado que aprendan a administrar las diferentes plataformas. Contrata a una sola persona, concentra mucho las acciones y terceriza la producción de contenidos a ese pago por pieza o pago por video, porque ahí también se va a lograr un ejercicio de optimización muy interesante a nivel de costos, pero vas a sacrificar un poquito de capacidad. Si lo que quieres es un sistema más robusto, yo tengo un sistema de al menos 5 personas que también les puedo enviar si lo desean, pues a nivel de cómo funciona un equipo de marketing y el flujo de gestión estratégico de marketing digital. A los que deseen me pueden enviar un correo y yo les envío sin ningún problema ese tablero con la ficha del flujograma de gestión de marketing y con la configuración y responsabilidad de los equipos. Genial, Juan. Con eso podemos también compartir el webinar que está quedando grabado y también las memorias de la PPT. No sé si hay alguna otra pregunta antes de despedir a Juan Miguel que debe de irse. Y bueno, sabemos que todos nos habíamos programado hasta las 11:30. Habíamos preparado tener reunión de miembros, pero vamos más bien a separar un espacio solamente para la reunión y les vamos a mandar un doodle para que coordinemos el mejor espacio para todos en el transcurso de este mes antes de que se acabe noviembre. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario antes de despedir a Juan y bueno, de cerrar el webinar. Parece que no, parece que todos estamos con mucha información que procesar, Juan. Muchas gracias. Fue bastante, debo decir que fue muy nutrida la sesión, mucha información que sé sin duda que las unidades de comunicaciones y mercado de nuestros miembros van a estar muy interesadas en revisar y en revisitar en cómo queda grabado y bueno. Te tendremos en cuenta para invitarte a otro espacio de este tipo. Muchas gracias de nuevo por tu participación, la participación de todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que este fue uno de los temas que todos los miembros de Wipro solicitamos, poder indagar más, poder empezar a profundizar más y fortalecer las capacidades cuando tuvimos la primera reunión de miembros este año. Entonces vamos a seguir haciéndolos. Esto es una oportunidad muy valiosa para todos y seguir creciendo como red. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia.